Bueno, bienvenidos. Hoy en Agroregiones vamos a dar algún ejemplo de cómo se realiza y de qué está compuesto un flujo de caja. Este ejemplo puede servir para cualquier inversión o proyecto o negocio que necesite realizar un flujo de caja. Solo debemos saber cuáles son los ítems que están incluidos en los flujos y saber reconocerlos en nuestro negocio en particular. Bueno, el flujo de caja está compuesto generalmente de 3 ítems, que son los ingresos, los costos de producción y la inversión. La inversión generalmente se refiere a la colocación de dinero inicial en un proyecto en particular. Entonces, tenemos dos tipos de costos para comenzar a determinar cada uno de los ítems. Existen dos tipos de costos, como ya dije: los directos y los indirectos. Los directos son aquellos que están directamente relacionados con el ciclo productivo y que afectan directamente a la producción. En este caso, fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilización, raleos químicos, manos de obra, maquinaria, energías para el riego y otros gastos que se incluyen generalmente por cualquier eventualidad que surja en la agricultura. En el caso de los costos indirectos, estos se refieren a costos o gastos que no están directamente relacionados con el ciclo productivo de la variedad o de la especie en particular, pero que son necesarios en algunos casos para el máximo rendimiento de nuestro proyecto. Entonces, en este caso tenemos las asesorías técnicas, la administración, las contabilidades, la movilización del personal, la mantención de algunos activos y otra vez tenemos un ítem de varios, lo cual es muy importante para cualquier eventualidad que pueda surgir, sobre todo cómo funciona la agricultura. En el caso de los ingresos, se calculan a más de un año cómo se debe realizar el flujo, dado que las producciones agrícolas no tienen las mismas cantidades en los inicios de producción ni tampoco en los descensos de producción al final de la vida útil de las plantas. Entonces, este ejercicio está orientado a la producción de cajas por hectárea de alguna variedad en específico y de alguna especie en específico. Entonces, tenemos que en el primer año no hay producción, ya en el segundo hay 750 cajas por hectáreas, 1350, 2500, etc. Muy bien, entonces tenemos en cuenta el porcentaje de exportación, la fruta exportable en cajas, la fruta de huerto, los precios de exportación en dólares, eso es un promedio, el tipo de cambio en el momento que se va a realizar, el precio de la fruta de huerto, los ingresos que entran al negocio por exportación, los ingresos que entran al negocio por fruta del huerto o por mercado interno, ingresos por exportación en total y ingresos del mercado interno en total. Si nos damos cuenta, estas dos columnas son muy similares, pero este ingreso es para una hectárea, que es el cálculo que se está realizando aquí, y esto para el total del proyecto. Si hacemos la división entre los 15 millones y los 3.800.000, nos va a dar que el total del proyecto eran 4 hectáreas. Lo mismo para el mercado interno. Entonces, lo que nos importa es este número que está al final de la columna, que es el total de los ingresos para el proyecto en general. Entonces, ya vimos lo que eran los costos directos, los indirectos y los ingresos para este negocio en particular. Entonces, ¿cómo se realiza el flujo ahora? En el flujo se separan los ingresos de exportación e interno como estaba en el cuadro anterior. Tenemos en cuenta que el primer año no hay ningún tipo de ingreso, ni ningún tipo de costo de producción, porque seguramente el primer año se dedican a plantaciones,
compras de terreno, papeleo, etc. Entonces, tenemos todos los datos en este cuadro: ingresos de exportación por mercado interno, por costos de producción, costos indirectos de la producción, inversión inicial, 135.275.817 pesos, los ingresos totales, los costos totales, la diferencia y el flujo. Entonces, ¿cómo se calcula el flujo de caja? El flujo de caja va a ser el número que esté al final de la columna y el que cambia de rojo a negro. ¿Cómo se calcula esto? Los ingresos totales es la sumatoria de los ingresos de exportación y de mercado interno. Los costos totales es la sumatoria de los costos de producción y los costos totales. Y la inversión es el dinero que se invirtió en un inicio para la creación del proyecto en general, para la instauración de las plantas, la compra de terreno, la compra de agua, etc. Entonces, estos dos ítems ya sabemos cómo se calculan. Lo que tenemos que calcular es la diferencia. La diferencia es nada más que la resta entre los ingresos y los costos totales, en ese orden y no en el contrario. Entonces, la resta entre los ingresos y los costos totales da una diferencia de menos 16.965.000. Es decir, el segundo año desde que se comenzó el proyecto hay un gasto adicional de 16 millones, pero no ingresa nada libre a la caja. Entonces, esta diferencia se le debe sumar a la inversión inicial, que está en números negativos en el flujo, porque es algo que se adeuda y no algo que se tiene a favor. Entonces, la inversión inicial se le suma la diferencia del primer año y da menos 152 millones, o sea, el proyecto va hacia atrás en los primeros años. Luego, en el segundo año se realiza lo mismo: los ingresos menos los costos, siempre en ese orden, y da un total de 9 millones a favor. Esos 9 millones se les suman nuevamente a la diferencia del flujo que había en el año anterior y da menos 143 millones, o sea, el proyecto sigue en pérdida. El año siguiente se realiza lo mismo y sigue dando menos 88 millones. Luego el quinto menos 8 millones y recién el sexto año esta inversión da un valor de 71.207.793 a favor. O sea que recién al sexto año la inversión está dando sus primeros frutos, que no es aún ni la mitad de lo que se invirtió inicialmente. Así es como se calcula los flujos de caja. ¿Para qué puede servir este cuadro? Para determinar en cuánto tiempo yo voy a tener una ganancia a partir de una inversión inicial. Como vemos aquí, a partir del sexto año. ¿Para qué más puede servir? Si uno compara la inversión de este dinero con otro proyecto, podemos saber si es que nos va a dar un porcentaje mayor de ganancia o una ganancia más rápida, y o viceversa, si es que nos va a dar solo gastos y nada de ganancia. Bueno, esa es la explicación para el flujo de caja. Nos veremos pronto para otras explicaciones de finanzas en la agricultura.